Hola, el día de hoy mis compañeros y yo les vamos a presentar nuestro proyecto, el cual trata sobre la selección sostenible de materiales para el rodete y eje de una turbina Pelton en el contexto costarricense. Para iniciar tenemos una tabla de contenido de los temas que se van a abarcar en la exposición, los cuales serán una pequeña introducción, desarrollo, conclusiones y la bibliografía. Para empezar, primero vamos a entender un poco lo que es una turbina de Pelton. La turbina Pelton es una turbina hidráulica de acción, es decir, que esta trabaja a una presión constante y fue diseñada por Lester Alan Pelton en 1879. Su modo de funcionamiento es aprovechando la alta velocidad del chorro que impacta en álabes o cucharas montadas en el rodete para generar el movimiento de rotación, transformando la energía potencial del agua en energía cinética. De acuerdo con Rojas 2021, menciona que las, abro comillas, las turbinas Pelton fueron propuestas inicialmente por Lester Pelton. Es considerada como una turbina de acción, de flujo tangencial y de admisión parcial. Alcanza mayor eficiencia en condiciones de grandes saltos y bajos caudales. Cierro comillas. Ahora, algunos tipos de turbinas de Pelton que hay son las microturbinas Pelton, que estas usualmente son usadas en zonas más rurales y aisladas que utilizan los pequeños ríos o quebradas locales para generar energía mecánica o eléctrica. También tenemos las mini turbinas Pelton, que según las normas europeas, una turbina entra en esta categoría si tiene una potencia entre los 100 y los 1000 kilowatts. En el caso de las normas latinoamericanas, se considera que es de este tipo si tiene una potencia entre 50 y 500 kilowatts. Asimismo están las picoturbinas Pelton, que son utilizadas en lugares cuyos recursos hidráulicos son manantiales, quebradas muy pequeñas o caídas pequeñas de agua que generan menos de 10 kilowatts. Las turbinas Pelton se pueden clasificar de dos maneras, en vertical u horizontal, según el posicionamiento de sus ejes. En la figura de la izquierda, en la figura uno, podemos notar una turbina Pelton en el eje vertical y el de la derecha en el eje horizontal. Los principales componentes de las turbinas de Pelton son el rodete o impulsor, que es donde se instalan las cucharas y se convierte la energía hidráulica a mecánica. Las cucharas o álabes que dividen y redirigen el chorro para maximizar el impulso. Los inyectores o toberas que convierten la presión en velocidad y regulan el chorro. El distribuidor que dirige el agua hacia los inyectores. El eje que transmite el movimiento al generador. Y la carcasa que protege, guía y contiene el flujo expulsado. El funcionamiento de una turbina de Pelton se basa en cuatro pequeños pasos, que es que el agua a gran velocidad sale por el inyector, el chorro luego impacta las cucharas del rodete, dividiéndose en dos. El cambio de dirección del chorro genera el impulso que hace que el rodete gire y la energía hidráulica se convierte en energía mecánica y luego en energía eléctrica mediante el generador. Algunos fundamentos teóricos para entender lo que son las turbinas Pelton. Este, Para ellas es importante analizar los factores mecánicos, térmicos, microestructurales y ambientales que afectan sus componentes. Algunos de los fundamentos teóricos son la mecánica de materiales y resistencia estructural, que en esta los componentes están sometidos a impactos, vibraciones y cargas cíclicas, por lo que deben tener alta resistencia. La fatiga y la tenacidad, que la fatiga es una de las fallas más comunes en equipos rotativos.
y se produce por cargas repetidas que generan grietas microscópicas. Las propiedades mecánicas relevantes, que en esta entrarían la dureza, el módulo de elasticidad, la tenacidad y el límite de fatiga, que la dureza sería la resistencia al desgaste superficial, el módulo de elasticidad indica la rigidez del material, y la tenacidad es la capacidad del material de absorber energía sin romperse, y el límite de fatiga es el esfuerzo máximo soportable sin falla a lo largo del tiempo. Como otro punto tenemos las propiedades térmicas y la estabilidad, que cuando ya está en operación se generan varias variaciones térmicas por la fricción y por el ambiente, que algunas propiedades importantes que se pueden tomar en cuenta acá son la conductividad térmica, que es qué tan rápido se dispara el calor, y el coeficiente de dilatación térmica, que es cuánto se expande el material con la temperatura. Como otro punto tenemos la corrosión y degradación. El agua actúa como medio corrosivo y puede causar oxidación o corrosión galvánica. Como punto número 6 tenemos el desempeño mecánico y microestructural, que la microestructura interna determina las propiedades del acero. Las fases como la ferrita, perlita y martensita influyen en lo que sería la resistencia, ductilidad, tenacidad, y mediante el pulido y microscopía se pueden identificar la homogeneidad y los defectos internos que podrían causar fallas. Y como último punto tenemos la selección de materiales, que se pueden aplicar métodos como el de Hashmit, que permiten comparar materiales según las propiedades mecánicas, densidad, costos, sustentabilidad. Ahora bien, como parte del desarrollo tenemos diferentes apartados. Para empezar está el entorno operacional, que es que el entorno operativo del rodete y el eje de la turbina Pelton es muy exigente, ya que estos constituyen el núcleo mecánico de la turbina como tal. El funcionamiento de este sistema se basa en convertir la energía potencial del agua en energía cinética mediante volúmenes a alta velocidad que golpean las cucharas del rodete, como lo mencionó anteriormente la compañera. Este impacto suele generar cargas cíclicas que inducen a esfuerzos de impacto y tracción alternantes, y estas tensiones pueden derivar lo que viene a ser la fatiga mecánica, entre otros factores que dañan o pueden causar daños en el funcionamiento de las piezas, especialmente cuando se acumulan microfisuras por esfuerzos cíclicos. El eje, acoplado directamente al rodete, es el encargado de transmitir el torque resultante hacia el generador. Este eje se ve sometido a esfuerzos combinados de torsión, flexión y vibración, derivados tanto de lo que viene a ser la acción hidráulica irregular como de posibles desbalances del conjunto rotodinámico. Estas solicitaciones generan tensiones combinadas que con las vibraciones inducidas, ya sea por desalineaciones o desbalances, pueden producir lo que viene a ser la fatiga rotacional. En contacto con ambientes húmedos o con agua de alta conductividad, el eje también puede llegar a tener corrosión por la humedad o por fatiga corrosión, lo que hace que se propaguen grietas superficiales, microdesalineaciones o resonancias locales, que en caso de no controlarse correctamente pueden llegar a comprometer la estabilidad operativa y la eficiencia del sistema. A nivel superficial también se puede surgir la erosión, cavitación y desgaste abrasivo, especialmente en zonas donde se generan turbulencias o variaciones abruptas de la presión. Aunque las condiciones térmicas de operación suelen mantenerse próximas a la temperatura ambiente, las fluctuaciones del flujo y la temperatura del agua pueden inducir gradientes térmicos leves que pueden llegar a afectar la estabilidad dimensional del material a largo plazo. Como parte de los requerimientos mecánicos y fisioquímicos del material, tenemos la resistencia mecánica, que viene a ser el material empleado en el rodete y el eje de una turbina Pelton ocupa como ciertas propiedades mecánicas que resultan en esa alta exigencia del entorno operativo. Parte de estas es tener un límite elástico entre 450 y 800 megapascales, para así evitar deformaciones permanentes por los impactos repetitivos del agua.
Dos, una dureza en el núcleo de 300 y una dureza superficial de entre 35 y 55 para tener una resistencia a la erosión y desgaste abrasivo sin que se comprometa la tenacidad interna del material. Y tres, para la tenacidad se requieren como mínimo 27 joules o preferiblemente superiores a 40 joules, con el fin de garantizar la absorción de energía y prevenir fallos por la propagación de grietas. Luego, otra propiedad viene a ser la resistencia a la fatiga, que esto se recomienda aplicar tratamientos superficiales de alivio de tensiones como el shot pinning o el revenido controlado. Esto para reducir concentraciones de tensiones locales y mejorar la vida útil a la fatiga. La combinación de un material tenaz con buena ductibilidad y dureza superficial controlada permiten que tanto el rodete como el eje resistan la acción cíclica de los impactos del agua y torsiones durante extensos periodos de uso. Otra de las propiedades viene a ser la resistencia a la corrosión, en la cual se recomienda emplear materiales con alta resistencia intrínseca a la corrosión, como acero inoxidable martincíticos, dúplex o aleaciones de baja aleación con tratamientos superficiales protectores. También se recomienda aplicar recubrimientos, pasivación o tratamientos de endurecimiento superficial con un mantenimiento preventivo que incluye inspecciones periódicas y control de la calidad del agua. Por otro lado, tenemos la densidad, que esta determina directamente el peso del rodete y el eje y constituye un factor crítico en el diseño y operación de estas piezas dentro de la turbina Pelton. Los materiales utilizados para el rodete y eje suelen ser con un peso razonable y propiedades mecánicas adecuadas, con tal de garantizar el desempeño confiable sin comprometer la durabilidad ni la eficiencia hidráulica. También tenemos la maquinabilidad y soldabilidad, que estas determinan la facilidad de fabricación, acabado y reparación de los componentes. El material para estas piezas debe permitir un mecanizado preciso, con el fin de garantizar la geometría hidráulica del rodete y el ajuste dimensional del eje. Los aceros para rodetes y ejes deben presentar baja sensibilidad a la formación de grietas por calor, control de tensiones residuales y compatibilidad con procedimientos de soldadura comunes. Esto para los casos de mantenimiento o reparación de daños por la erosión, cavitación o desgaste, en donde se requiera restaurar el espesor de la pieza o la geometría del rodete sin afectar su resistencia a fatiga o tenacidad. Otro de los apartados viene a ser los materiales comúnmente utilizados. Tomando en cuenta las condiciones de funcionamiento de las piezas y las características de diferentes componentes o elementos, entre la lista de materiales comúnmente utilizados están, para el caso del rodete, el acero inoxidable, las aleaciones de acero al cromo níquel, bronce, incluidas las aleaciones de todo este elemento, y aluminio, incluidas las aleaciones de este mismo elemento. Estos materiales son utilizados en la fabricación del rodete con el fin de obtener fuerza, además de resistencia a la erosión, cavitación, corrosión y fatiga. Los aceros con aleación de cromo níquel son utilizados principalmente en instalaciones de grandes potencias, mientras que los materiales como el aluminio y bronce se utilizan en microturbinas, que tienen menores exigencias de carga o erosión en comparación a las otras. Y esto con el fin de tener un peso reducido y facilidad de maquinado, reduciendo así los costos de estas microturbinas. Para el caso del eje, se tiene el acero al carbono, aleaciones de acero y acero inoxidable. A diferencia del rodete, el eje no está directamente expuesto al impacto del agua, por lo que la principal característica que se toma en cuenta al elegir el material de fabricación es la resistencia mecánica de este. Por esta razón, usualmente son fabricados con aleaciones de acero, y en caso de ambiente en los que esté expuesto al agua o condiciones un poco más agresivas, se opta por lo que viene a ser el acero inoxidable. Ahora, siguiendo con algunos cambios de propiedades durante el funcionamiento de lo que es pues, el eje y las turbinas, pues primeramente se tiene el efecto del impacto del agua. Esto pues se puede decir como la erosión hidráulica o la cavitación, que pues esto es que cuando el agua golpea las paletas de la turbina con fuerza o a veces trae sedimentos, ese impacto constante va desgastando el material. Esto se puede ver como según Thomson en 2015, nos indica que las turbinas Pelton están sujetas a daños como erosión, cavitación, fatiga y corrosión fatiga, lo que puede causar grietas y comprometer la integridad estructural. Asimismo, también dice que la cavitación y las grietas en áreas de alta tensión deben repararse para evitar una falla que podría dañar
o destruir las turbinas. En esta misma línea se tiene que la cavitación es cuando se da que la presión local cae por debajo de la presión de vapor del agua. Se generan burbujas, las cuales al colapsar generan como microchorros y ondas de choque que causan daños en la superficie metálica. Según Marshall y Jordan en 2024, la cavitación es un fenómeno que ocurre cuando cambios rápidos en la presión de un fluido provocan la formación y el colapso de burbujas llenas de vapor dentro de un líquido. Este proceso, a menudo desencadenando en entornos turbulentos o de alta velocidad, puede generar intensas ondas de choque al colapsar las burbujas impactando las superficies cercanas. La cavitación es particularmente relevante en ingeniería y dinámica de fluidos, donde puede afectar gravemente la eficiencia y la vida útil de los equipos expuestos a fluidos de líquido bajo presiones variables. Ahora tenemos fatiga por ciclos de carga, que esto es básicamente que el chorro de agua golpea un álave, el material recibe una carga y esto pasa miles de veces y genera como fatiga y con el tiempo aparecen microgrietas que pueden crecer y acortar la vida útil de la turbina. Em, de acuerdo con Thomson 2015, abro comillas, los mecanismos de daño más comunes son la erosión y la cavitación, pero la fatiga y la corrosión fatiga representa el mayor riesgo al iniciar y propagar las grietas. Igual tenemos corrosión por humedad o minerales que se presentan en el agua. Estos como pueden traer como sales y minerales que reaccionan con el metal y causa como la corrosión, formando picaduras y debilitando la superficie. Rodríguez et al. Y en 2019 mencionan que el ambiente dentro de la turbina es otro factor que detrimenta el desempeño del álave debido al contacto del fluido de trabajo con la superficie, que conduce a la falla por corrosión. Esta falla se presenta cuando el metal se desgasta, se disuelva o se oxida por las impurezas contenidas en el fluido y el vapor, debido a los volúmenes de concentración de cloruro de sodio y sulfatos disueltos del fluido de trabajo, dentro del fluido de trabajo. También tenemos lo que es el calentamiento y cambios metalúrgicos, que esto es que aunque la turbina hidráulica no se caliente tanto, los procesos de reparación como la soldadura sí pueden generar temperaturas altas y ese calor puede dejar tensiones internas o hacer más frágil el material. Según He, en 2022, el rápido calentamiento y enfriamiento local durante el proceso de soldadura da como resultado una expansión y contracción térmica desigual de la pieza de trabajo, lo que inevitablemente conduce a una tensión residual y deformación de la pieza de trabajo, de modo que la calidad de reparación de la estructura soldada disminuye. Ahora tenemos como las alternativas de los materiales para hacer la parte de lo que es el rodete, conocido como rotor o el impulsor. En este se tienen tres tipos de materiales que se encontraron, que son todos aceros inoxidables por diferentes como métodos o formas de fabricación, que se tiene el ACID 316 o 316L, el CA6NM y el 17-4 pH. Todas tienen diferentes propiedades mecánicas, tal vez un poco similares, pero en su mayoría son bastante similares. Tienen procesos de fabricación requeridos, como lo son laminados, forjados, mecanizados, fundición, como los anteriores mencionados, que pueden ser sus propiedades que se pueden ver afectadas. Hay poca disponibilidad en Costa Rica. Más adelante se les va a explicar su adquisición aquí, pero algunas son más altas, otras son más bajas y en su impacto ambiental tienen un alto impacto por su contenido de níquel,
Algunos son reciclables, otros mantienen cobre y tienen un alto consumo energético o térmico. Ahora con la parte de lo que es el componente eje de turbina, tenemos similar la misma tabla, pero para eso tenemos otros tipos de materiales con los que se pueden realizar. Aquí tenemos el ASI 1045, el ASI 4140 y otra vez el 17-4 pH. Lo mismo, propiedades mecánicas, precios de fabricación similares. Su disponibilidad en Costa Rica, este es como media alta, no es tan difícil de adquirir. Y su impacto ambiental, pues de la misma manera, todos son reciclables, otros tienen una huella energética que es un poco mayor o incluso son como formas de aleaciones de cromo y así. Podemos seguir. Y en las alternativas de estos materiales, tenemos que en el proceso de fundición se pueden fundir aceros específicos como el Ca6NM o el 17-4 pH, que es más difícil. Este ya necesita de hornos más precisos. Esto hablando como de la alternativa de la evaluación de los procesos de fabricación locales aquí en Costa Rica. El mecanizado, también tenemos talleres que cuentan con tornos, fresadoras y equipos modernos que permiten trabajar aceros, como lo son los que se ven ahí, el ASI 1045, el 4140 y el 316. Estos con buena precisión aquí. Los tratamientos térmicos también se tienen posibilidad para aceros más comunes. Estos son los que permiten mejorar la dureza y la resistencia de materiales. em, lo que son el ASI 1045 o el 4140, pero ya los que son como más específicos o más avanzados, como el 17-4 pH, no se hace tan fácilmente en Costa Rica. Y finalmente la parte que lo que es la soldadura, se usan técnicas como el MIG, TIG y el SMAW, que se pueden soldar aceros al carbono inoxidables básicos. Sin embargo, la soldadura de aceros específicos requiere como más control. Bueno, mi nombre es Daniel. Ahorita vamos a movernos a lo que sería la estimación del costo de producción en Costa Rica. La estimación de los costos para poder producir el rodete y el eje de la turbina Pelton se basan en los materiales seleccionados, los procesos de manufactura necesarios y la disponibilidad que tenemos en el país. Para lo que sería el rodete se elige el acero inoxidable AISI 316 por su alta resistencia a la corrosión y una buena tenacidad, y para el eje se escoge el acero del carbono AISI 1045, que ofrece un balance adecuado entre lo que sería el costo, la maquinabilidad y la resistencia mecánica. Los procesos involucrados que se analizan en la estimación de estos costos son el mecanizado, la soldadura, los tratamientos térmicos y los acabados superficiales. Estos tratamientos se pueden ejecutar en talleres metalmecánicos costarricenses sin limitaciones técnicas. Sin embargo, es importante considerar que ninguno de estos materiales son de fabricación nacional. Estos serían importados, lo que obviamente encarece los costos de adquisición, pero sí se pueden conseguir en el país. Para lo que sería el rodete, tenemos el acero inoxidable AI316. Aquí tenemos una cotización de tres proveedores diferentes y como podemos ver, el costo total sería rondando lo que serían los 662.500 colones y puede incrementarse hasta los 937.500. Esto sería dependiendo del proveedor, dependiendo de la época del año y otro tipo de factores. Después para el eje
se escogió el material AISI 1045. De la misma metodología se escogen 3 diferentes proveedores, calculando todos los costos asociados, y podemos ver que el precio podría fluctuar entre los 77.500 colones y poder elevarse hasta los 112.500 colones. En cuanto a la evaluación ambiental, en el impacto ambiental, al seleccionar los materiales del rodete y del eje, es esencial considerar su huella ecológica. En el caso del acero inoxidable AISI 316, aunque su producción requiere de una alta energía debido a su contenido de níquel y molibdeno, presenta una ventaja ambiental que es importante. Es altamente reciclable. De hecho, un estudio de John 2025 señala que puede reciclarse en más de un 90% sin perder sus propiedades mecánicas ni su resistencia a la corrosión. Además, la norma ISO 2006 recuerda que la evaluación del ciclo de vida permite identificar y reducir los impactos ambientales de un producto desde su fabricación hasta su disposición final. Cuando nosotros aplicamos este enfoque, lo que facilita es la elección de los materiales con una buena circularidad, como los aceros al carbono. Por ejemplo, lo que sería el AISI 1045, que poseen una muy baja energía incorporada y una amplia capacidad de reutilización industrial. Cuando analizamos el impacto social, la fabricación de piezas mediante mecanizado y soldadura no solo permite producir componentes de calidad, sino que también impulsa la generación de empleo en talleres nacionales. El uso de aceros confiables contribuye a la seguridad operativa. Entonces, podemos incentivar tanto el área local de producción y también asegurarnos que se utilicen aceros confiables que reduzcan riesgos laborales. Para el impacto económico, aunque materiales como el AISI 316 tienen un costo inicial muy alto, su gran durabilidad reduce los reemplazos y los costos de mantenimiento. De hecho, un estudio realizado en Directors HRC en el 2021 señala que elegir el acero inoxidable para rodetas es económicamente justificable en aplicaciones con alta erosión debido a su larga vida útil, que sería bastante extendida. Por otro lado, el AISI 1045 representa una opción más económica para el eje por su bajo costo y también por una amplia disponibilidad en el país y por las propiedades mecánicas que posee. También, si nosotros podemos considerar esto, no solo se disminuye los costos operativos, sino que también se facilita la fabricación en talleres nacionales. Bueno, para concluir, la selección de materiales para el rodete y el eje de la turbina Pelton deben equilibrar criterios mecánicos, económicos y ambientales. El análisis realizado demuestra que el acero inoxidable AISI 316 es la mejor opción para el rodete gracias a su alta resistencia a la corrosión, durabilidad y la capacidad de reciclaje, lo que asegura una operación confiable con menor impacto ambiental. Después, para el eje, el acero AISI 1045 resulta ser la alternativa más viable por su buen desempeño mecánico y su disponibilidad en el país. Los fenómenos evaluados, que son como la erosión, la cavitación, la fatiga y la corrosión, confirman que es indispensable utilizar materiales que sean capaces de soportar cargas cíclicas y ambientes húmedos. También el uso de tratamientos térmicos y recubrimientos está demostrado que logra ampliar la vida útil de la turbina y reducir fallas a lo largo de la trayectoria de su uso, que serían fallas estructurales. En términos de sostenibilidad, aprovechar aceros reciclables y procesos de manufactura locales disminuye el impacto ambiental y fortalece la generación de empleo en el país. Sumado a esto, prácticas como el mantenimiento predictivo y soldaduras controladas mejoran el rendimiento del ciclo de la vida de todos los componentes de la turbina. Ahora vamos a ver todas las referencias bibliográficas utilizadas. Tienen todas estas. Espero que la exposición sea de su agrado. Quedamos atentos a cualquier tipo de duda o comentario que puedan surgir. Muchísimas gracias por llegar hasta el final.